Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente que nos encontramos a través de esta plataforma Facebook y damos gloria a Dios porque el Señor nos permite una vez más, un día más, compartir un nuevo devocional, un nuevo programa en esta mañana, aquí desde la Iglesia La Luz Verdadera. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, ubicados aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana. Aquí estamos en este lugarcito, en nuestro rincón de cada mañana, compartiendo una palabra de fe, de esperanza, una palabra viva que nos avive en esta mañana, que despierte nuestro espíritu el deseo de servir al Señor, de estar en su presencia, de poder estar en su presencia y recibir su Espíritu en esta mañana, su Espíritu Santo, que se ha renovado, su misericordia en esta mañana y que nos ha dado un nuevo día, nos ha perdonado y nos ha permitido una vez más levantarnos, ponernos de pie y poder compartir su palabra. Bienvenidos a todos mis hermanos, amigos y amigas, hermanos y vecinos también que nos visitan cada mañana, que comparten los devocionales, que siguen habitualmente, diariamente nuestros programas, y damos gracias a Dios porque el Señor nos ha bendecido y nos ha dado fuerza en esta mañana para que podamos juntamente con cada uno de ustedes poder compartir una palabra de fe, una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Bienvenidos a este programa. Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos en el profeta Ezequiel, seguimos cada día leyendo cada capítulo, reflexionando en cada uno de ellos. Seguramente que cada uno de aquellos que leen la palabra de Dios, que nos siguen con la lectura diariamente, encontrarán realmente palabras que a lo mejor son difíciles, o podemos decir, pensar a quién le está hablando el Señor. Evidentemente él estaba hablando al pueblo de Israel, un pueblo que de dura cerviz, un pueblo que se cansó y realmente de hacer su propio camino, a pesar de las advertencias de parte de Dios, de la cautividad, que estaban en peligro, que estaban desechando la palabra de Dios, no queriendo hacer la voluntad de Dios por causa de su desobediencia, su altivez, su orgullo, su soberbia, cayeron en pecado. Y a causa del pecado, las transgresiones que cometieron, se enfermaron, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Corremos peligro cuando nos apartamos de las cosas de Dios. Corremos peligro cuando no obedecemos a la voz de Dios. No podemos seguir jugando con el Señor, con su palabra. El pueblo de Dios decía, no queremos oír. A Jeremías le decían, no queremos aceptar la palabra que tú nos hablas. Dios, a través del profeta Jeremías, como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel, enviaba palabra y el pueblo decía, no queremos oír, no nos interesa. Nosotros queremos hacer nuestro propio camino, seguir a Dios a nuestra manera, como a nosotros nos parece, y no es así, realmente no es así. La consecuencia puede ser gravísima, la consecuencia de hacer tu propia voluntad puede ser gravísima. Corremos peligro, hay advertencia. Dios nos viene hablando día tras día de la desobediencia del hombre, queriendo hacer su propio camino, hacer su voluntad, estar adentro, estar afuera, estar con Dios hoy, mañana no. Y el sábado estuvimos hablando un poco de esto, de que el amor de muchos se enfriará, el amor al mundo. Hoy hay muchísima gente, incluso cristianos, que dicen amar a Dios con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Desean las cosas de este mundo y aman las cosas de este mundo. Por tanto, Dios dice que el amor de Dios no está en ellos. Es muy claro y muy evidente que podemos decir amamos a Dios, querer cumplir con las cosas de Dios, pero también estar en el mundo. Amar las cosas de este mundo significa que no amamos a Dios totalmente, que no hemos dejado al mundo, que no nos hemos apartado de él. Un mundo pecaminoso, un mundo perdido, que su propio camino va a la destrucción,
pero evidentemente muchos no lo han entendido o no quieren entender. Escuchaba una pastora hace muy poco, una mujer de Dios, que hablaba de estas cosas. Cuando la persona no quiere, no es que no puede, no quiere, porque si usted quiere, puede. Es muy simple esto, es muy sencillo. Cuando usted no quiere obedecer a Dios, no va a poder hacer las cosas para Dios. Es imposible, pero usted cuando quiera obedecer a Dios y volverse de sus malos caminos, el pecador, por supuesto, dice la palabra de Dios, vivirá y no morirá, porque Dios no quiere que el impío perezca. Simplemente Dios quiere que se arrepienta de su malos caminos y se vuelva a Dios, porque su camino va a la perdición y indudablemente muchos no lo han entendido. Incluso hoy tenemos en las iglesias personas que quieren vivir a su manera, ¿vio? Que quieren hacer su propio camino, hoy estar, mañana no estar. Pero esto ya es de mucho tiempo, ya viene arrastrado desde hace mucho tiempo. La persona no ha conocido a Dios y realmente no ha nacido de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo significa que ya no tiene la vida pasada. Significa que ya no hace las costumbres o los caprichos o la desobediencia que teníamos antes. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto vamos a andar como Dios quiere que andemos, obedeciendo sus caminos, amando a Dios sobre todas las cosas, poniéndolo en primer lugar, sin faltar, sin dejar de hacer lo que Dios nos pide. Estamos obedeciendo a Dios y a la palabra y a su palabra, que es eterna y para siempre. No estamos escuchando algo que no tiene poder, que a lo mejor nos puede ayudar hoy y mañana no sabemos. No, es un Dios de poder, un Dios que estará contigo todo el resto de tu vida, estará acompañándote todos los días de tu vida. Clamaremos a Él y responderá, dice el Señor en su palabra. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a gozarnos en su presencia? ¿Cómo vamos a despreciar lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo vamos a despreciar la iglesia, a tus hermanos, a la congregación, por estar en el mundo? Bueno, realmente, como dice su palabra, los que aman al mundo y aman las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. Así lo dice su palabra. Hermanos queridos, hoy esta mañana tenemos el capítulo 34, que nos vamos a detener un poquito. Tenemos el compromiso del capítulo 33 al 36 para leer en esta mañana. Son algunos un poquito extensos los capítulos, pero es interesante poder leerlos y entender y pedirle al Señor revelación, pedirle sabiduría, entendimiento al Señor. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos advierte, Señor, a nosotros? ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida estos textos, estos capítulos? Bueno, leamos entonces en esta mañana un poco del capítulo 34 y vamos a pedirle al Señor que nos revele. Amén. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, capítulo 34, dice profecía contra los pastores de Israel. Estamos hablando, usted se tiene que colocar en el momento, en el momento desde que se escribió esta historia, ¿no? En el contexto de la historia de Israel, ¿no? Había pastores que se pastoreaban a sí mismos, y dice la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Comeréis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degollás, mas no apacentás a las ovejas. ¿No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia? Tremendo los pastores antiguos, ¿no? De la antigüedad. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esta palabra de Dios en esta hora, en estos tiempos? Todavía persiste este espíritu de estos pastores que se apacientan a sí mismos.
que se engordan, ¿no? Ellos, ¿no? Y no atiendan a sus ovejas, no las cuidan. Claro, hay muchas ovejas que en el redil que piensan que el pastor las tiene que alimentar con alimento para el vientre. Pero la palabra de Dios en ningún momento habla de eso, sino que dice que la debemos de alimentar con la palabra de Dios. Buenos pastos, habla el Señor. Muchos han confundido este texto diciendo, bueno, yo voy a la iglesia, por lo tanto me tienen que mantener, si estoy en necesidades me tienen que dar, ¿no es cierto? Y yo pido, pido y pido. Esa es la oveja que vive pidiendo, pero nunca cambia su vida, nunca, porque Dios no quiere mejorarte, Dios quiere cambiar, que vivas de una manera diferente, ¿no es cierto? Ya pasamos a ser una oveja de Dios y por lo tanto Dios es nuestro pastor, y si andamos correctamente en la vida y cumpliendo sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, en todo sentido, en todos sus aspectos, hermanos, no solo es venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, bueno, hablar con el pastor, con los hermanos, no, cumpliendo los mandamientos de parte de Dios, ¿no? Por lo tanto, si nosotros caminamos en la ley de Dios, no vamos a tener problema. Ahora, si nos desviamos, nos salimos de la voluntad de Dios, por supuesto que vamos a tener problema. Es muy simple, porque Dios nos cuida, Él es nuestro pastor y Él quiere que seamos bien alimentados, que bebamos agua, buenas aguas. Y ahora vamos a leer lo que Dios le dice a estos pastores, pero también le dice a las ovejas. También le habla a las ovejas. Dice, versículo 11 de este capítulo 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. La palabra de Dios dice que sus ovejas conocen la voz de su pastor. Bueno, aquí dice el Señor también que yo las iré a buscar y ellas me reconocerán y yo también las reconoceré. Él va a reconocer las ovejas de su prado, realmente, las ovejas, no los carneros ni los cabritos, no, las ovejas, las tiernas, las que se dejan pastorear, las que se dejan cuidar, las que se dejan alimentar, las que se dejan realmente, bueno, ahí el pastor cuando la oveja estaba engordada, estaba muy embotada, las pinchaba, las cuidaba, les ponía aceite en la cabeza para que no las moscas anduvieran revoloteando en su mente, en su cabeza, ¿no? Y quedaban turbadas, se turbaban las ovejas, se daban la cabeza contra la pared, porque eso les molestaba, ¿no? Pensamientos que tal vez hay ovejas en el sentido que como somos nosotros ovejas, tal vez hay cosas en nuestra mente que todavía nos están estorbando, que nos están enloqueciendo, que no nos dejan pensar, que realmente no nos dejan tener una postura correcta delante del Señor, por tantas cosas que están en nuestra mente, tanta enseñanza, tantas costumbres, tantos malos deseos, tantas palabras soltadas, tantas palabras que a lo mejor nos han dicho y están en nuestra mente ahí dando vuelta con dudas y tantas cosas. La oveja dice que se daba la cabeza contra la pared porque le molestaba todo eso. Entonces el pastor venía, las ungía con aceite y ya las moscas no le revoloteaban y se andaban, quedaban pegadas y no se metían. La oveja corría peligro que esas moscas se metieran por las orejas, se metían por la nariz y se iban derecho al cerebro. Y se enloquecían, y se pegaban, y se mataban, ¿no es cierto? Bueno, dice, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas, y las libraré, dice, de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hay ovejas esparcidas por todo el mundo, ovejas de su prado, ovejas que un día Dios rescató, las ovejas que un día Dios limpió, están esparcidas por todos lugares, ahí en nublado y en la oscuridad.
en la oscuridad, ovejas que están perdidas, que no están escuchando la voz de Dios, que no están escuchando la palabra de Dios, que no son bien alimentadas, que fueron quebradas, fueron abusadas, fueron de tal manera que se descarriaron y no escucharon la voz de Dios. Realmente, y hoy no están escuchando la voz de Dios. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 14. En buenos pastos la apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentados sobre los montes de Israel. Dios traerá a estas ovejas perdidas. Dios irá a buscar a aquella perniquebrada, aquella que dice en el versículo 4, la oveja descarrada, la perdida, la que está enferma, la que está lastimada. Dios mismo le irá a buscar a esa oveja y la traerá a su redil, a su verdadero redil, a donde hay buen alimento, buena palabra, buenas aguas, la hará descansar en los verdaderos apriscos, en un verdadero redil donde Dios está apacentando a la oveja, ¿no es cierto? Versículo 15 dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver a la redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada, ahora está hablando de otro tipo de oveja, que está dentro del redil, la que está engordada, la que dice, yo lo sé todo, a mí no me hace falta, yo ya lo escuché, no lo tengo que volver a escuchar. Entonces, por lo tanto, dice Dios, que a esta engordada y a la fuerte destruiré. A la fuerte, a la que dice, no, yo ya no necesito, por ejemplo, hoy, como para darles una idea, no necesito hacer los estudios, yo ya lo hice los estudios bíblicos, ya lo sé, ¿qué me va a enseñar a mí el pastor? Me va a venir con enseñanza, yo sé mucho, tengo mucho conocimiento, lectura bíblica, yo he aprendido, he hecho seminario, ¿qué me puede enseñar? A esta engordada, a esta fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, ahora vuelve a hablarle a la oveja perdida. Ovejas mías, así ha dicho el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Él va a juzgar, no te preocupes. La Biblia dice que entre la semilla, entre la buena semilla hay cizaña. Él mismo la va a arrancar, porque cuidado que no arranquemos nosotros, queriendo arrancar la cizaña, arrancaremos también la oveja buena. Cuidado, la semilla buena, ¿no? He aquí yo juzgo entre oveja, entre carneros y machos cabríos. Claro, mezclada entre estas ovejas, hay este tipo de ovejas engordadas, las sábelo todo, las que no necesitan nada, no necesitan del pastor, yo me cuido sola. Tal vez oro en casa, tal vez leo en casa la Biblia, no necesito ir a los estudios, porque que vayan las ovejas, las que no saben, las que no han entendido, ¿no es cierto? Entonces, estas ovejas Dios las juzgará. O ese es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. La Biblia habla, dice que además de comer la palabra, lo bueno que Dios tiene, hollan con sus propios pies, pisan el resto del pasto y no dejan comer a las otras ovejas que vienen detrás, que son más débiles, que son más flacas, ¿no es cierto? Se devoran todo, aparentemente ya están en un nivel espiritual muy alto y no dejan, pisotean, no permiten que las otras ovejas lleguen al redil. Bueno, dice, y que bebiendo las aguas claras, se meten en el agua, en el río de Dios, toman esa agua clara, pero con sus pies la enturbian.
la enturbian con sus pies. ¿Qué lo está diciendo el Señor en esta mañana? Que no son buenas ovejas. Siempre están en disensión, siempre están en problemas, siempre tienen algo que decir, siempre viven enojadas, enojadas con la iglesia, con los hermanos, con el pastor, siempre están enojadas, siempre están a la defensiva este tipo de ovejas. Y Dios dice que Él mismo va a juzgar entre oveja y oveja. Llegará el juicio, tremendo hermano, vulnerables al castigo y al juicio de Dios, por no querer hacer la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo en esta mañana. Mire, dice, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben, dice, los que vuestros pies enturbiaron. Y tienen que beber y comer de ese pasto igual. Las ovejas se tienen que acostumbrar a vivir de esta manera. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Qué tremendo, ¿no? Por cuanto empujaste con el costado y con el hombre y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echaste y las dispersaste. Muchas personas se van de la iglesia. Muchos hermanos se van porque ven esta soberbia, el orgullo de muchas ovejas también, que están dentro del redil, todavía engordadas, que lo saben todo, que no permiten que aprendan los demás, que no permiten llegar, incluso ellas no llegan y no dejan llegar, porque llegará un momento que, bueno, no querrán hacer la voluntad de Dios y con sus argumentos, con sus comentarios, con sus interrupciones, no dejan alimentar a las ovejas. Hablo de cuando estamos en las reuniones, cuando compartimos la palabra, parece que lo saben todo, murmuran dentro de la iglesia, murmuran dentro de las reuniones y no dejan escuchar la palabra de Dios para estas ovejas débiles que necesitan la voz de Dios, escucharla cada día. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor. Ahora nos está hablando qué es lo que va a acontecer en un momento del pueblo de Israel. Dice que Dios levantará un pastor y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. En ese momento David fue el pastor de Israel, el dulce cantor de Israel. Dios había elegido a un pastor que apacentara a las ovejas perdidas, las que estaban perdidas, descarriadas, quebradas, lastimadas, sucias, las lavaría, las limpiaría, embarradas hasta la cabeza de pecado, ¿no es cierto? Y este pastor las limpiaría. Pero de esta descendencia de David, recordemos que nace nuestro Señor Jesús. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Dice la palabra de Dios que en el versículo 1 del capítulo 23 de los Salmos, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, por delicados pastos me hará descansar, me alimentará, me cuidará. Dice, lo vamos a leer un poquito al Salmo 23 para recordarlo en esta mañana, que Él es el pastor que va a apacentar nuestras vidas, que va a apacentarnos, nos va a cuidar. Él es el verdadero pastor en cual tenemos que confiar. Por supuesto que cada iglesia tiene su pastor, cada congregación tiene su pastor, y realmente si el pastor cumple con la palabra de Dios, que les da buen alimento, les da de beber agua no turbias, no aguas sucias, sino agua limpia, no palabras de la palabra de Dios distorsionadas, palabras de vida, la verdadera palabra, como dice el Señor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ahí está, con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia, si Jehová tu pastor, te seguirán. No tendrás que ir a buscar. Te seguirán el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. No habrá un solo día que no te siga la misericordia y el bien. Claro, para esto tenemos que entender, si realmente Jehová es tu pastor. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir que no podemos dejar la casa de Dios. No podemos abandonar la casa de Dios por las cosas de este mundo. Porque si Jehová es tu pastor, realmente acontecerá todas las promesas que están en este salmo, pero también nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos pide que hagamos. En la casa de mi Padre, dice, en la casa de Jehová moraré siempre, por largos días, por muchos días estaré ahí en la casa de Jehová. Por eso es tan necesario entender la palabra y pedirle al Señor revelación. ¿Estamos adorando a Dios verdaderamente? ¿Realmente Jehová es nuestro pastor? ¿Realmente el pastor de los pastores nos pastorea a todos? ¿Realmente? Bueno, si es así, tenemos algo que evidencia de que Dios está con nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán. ¿Se da cuenta? Estaremos bien, bendecidos, restaurados, con salud, fortalecidos, aunque ande en valle de muerte. Quiere decir, aunque ande en pruebas, aunque ande en dificultades, no temeré, no dejaré al Señor, estaré en su casa, aunque ande en valle. Amén. Hay personas que están internadas hoy, personas que quieren servir al Señor, personas que quieren volver a la iglesia, están deseosos, están internados, quieren salir para ir a la casa de Dios. Y nosotros que tenemos la salud, que tenemos la posibilidad, que vivimos incluso cerca de nuestra congregación, ni siquiera nos acercamos a la iglesia, ni siquiera preguntamos, ni siquiera consultamos, ni llamamos a los hermanos, a los pastores, nada. Hay gente que desea estar en una congregación, hay gente que desea tener un pastor, que no lo tiene, un buen pastor que predica la sana doctrina, la palabra como es verdadera, un buen alimento, buenas aguas, lo desprecian de esta manera. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque aman al mundo y las cosas que están en este mundo. No son verdaderas ovejas y Dios va a juzgarlas. Nosotros no. Nos encargamos de enseñar como la atalaya que habla Ezequiel. Dios nos ha puesto como atalaya, que viendo el peligro, avisamos que viene el peligro. Estás en peligro, hermano, si dejas al Señor. Estás en peligro si realmente no buscas verdaderamente a Dios. Estás en peligro si no obedeces a la palabra de Dios. Tan claro agua, como decía el sábado. ¿No es cierto? Es muy triste el desprecio que le hacen al Señor. Es muy triste el desprecio que le hacen a su palabra. Es muy triste que le hacen el desprecio a los pastores. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Recuerda que estamos en Ezequiel capítulo 33 al 36. Entre ellos está el capítulo 34, en la cual hemos leído hoy. Él es nuestro pastor y Él nos va a pastorear. Él va a juzgar entre oveja y oveja. No nos preocupemos. Así que vamos a pedir al Señor en esta mañana que estemos del lado de la oveja débil, la que necesita fortalecerse cada día, la que necesita alimentarse, la que necesita ser vendada, consolada, la que necesita realmente, a lo mejor estemos quebrados, a lo mejor estemos perdidos, ¿no? Que el pastor nos encuentre y que podamos reconocer al pastor de los pastores. No quiero estar de aquel lado de la oveja engordada o del cabrito,
o de los machos cabríos. No quiero estar de ese lado. Quiero estar de este lado, la oveja débil. Yo me siento débil cada día. Me siento con poca fuerza porque necesito a Dios en mi vida. Esa oveja quiero ser yo. Que cada día necesito el alimento, el sustento diario de su palabra, del agua del Espíritu, que me alimente cada mañana, porque necesito de Él. Soy débil, soy pecador, necesito a Dios, necesito ser restaurado cada día, cada mañana, a fortalecerme en su fuerza para salir adelante y para no caer en tentación y para no estar en peligro, vulnerables al peligro, vulnerables como el mundo que está en peligro. Amén. Así que, hermanos queridos, damos gracias a Dios. Hoy tenemos culto a partir de las 19 horas. Aquí estamos, culto general. Los esperamos a todos los hermanos en esta tarde. Damos gracias a Dios, hermanos, porque bueno, estamos pronto, vamos a salir en YouTube, en vivo. Ayer teníamos 53 suscriptores. Hoy a la mañana teníamos 111 suscriptores. Así que creemos que el Señor va a acrecentar la cantidad de personas que lleguemos con la palabra de Dios, con la palabra verdadera. Es nuestro interés, solamente es eso. No es que queremos tener más suscriptores que otros, no, queremos llegar con la palabra, alcanzar a más gente con la palabra, con la verdad, con la sana doctrina, con un verdadero alimento que te alimente sólido, que realmente estés bien alimentado, bien parado, edificado en la roca de Cristo. Amén. Así que, hermanos queridos, oren para que más personas se suscriban al canal, compartan los devocionales, compartan en Facebook, en los grupos, en todo lugar donde podamos compartirlo, en todo lugar. Así que, hermanos, gracias. Agradecemos a todos los que se han suscrito en estos días, los que nos acompañan día a día, diariamente. Gracias le damos. La iglesia está agradecida. La iglesia, la luz verdadera, está agradecida en esta mañana. Así que, hermanos queridos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a entregar este día en las manos del Señor para que Él haga como Él desea hacerlo. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Tú un día decidiste buscar a estas ovejas perdidas y aquí estamos, Señor, alimentándonos, Señor, en un buen redil, Señor, allí en el aprisco que tú has preparado para nosotros. Hay fuentes de aguas vivas, Señor, aguas limpias, Señor amado, para beber. Buen pasto, suculento, dice tu palabra. Buena palabra. Alimento sólido para nuestros corazones, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias porque tú has puesto tu palabra, Señor, como atalaya. Tu palabra como atalaya, que nos advierte cada día del peligro que podemos correr si te abandonamos. Si hablamos mal, si no obedecemos, si no hacemos lo correcto, si no cumplimos tus mandamientos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos adviertes, abres nuestro entendimiento cada mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría de lo alto. Señor, entregamos nuestra vida en tus manos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestros bienes, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra economía. Todo está en tus manos, nuestra salud. Señor, ayúdanos a seguir fuertes cada día. Ayuda a los que están enfermos, a los que están quebrados, a los que están perdidos. Señor, véndalos, consuélalos en esta mañana. Atráelos a ti, sedúcelos. Señor, sabemos que tú los irás a buscar con tu Espíritu Santo. Los traerás a tu casa. Tú enviarás a los que van a ser salvos. Aquellos verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. La verdadera oveja, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Todo lo entregamos en tus manos y te decimos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, Lorena. Bendición en esta mañana y espero encontrarnos hoy. Gracias le damos a los hermanos que se van a conectar en transmisión repetida, en repetición, en silencio, los hermanos que nos escuchan, los hermanos que nos escuchan a la distancia, del pastor allí de Chile,
del Centro Cristiano de Adoración Internacional, Casa Belén. Le mandamos muchos cariños también a nuestro pastor Carlos, a su familia, a su esposa, su congregación. Dios los bendiga mucho, hermanos queridos, a nuestros vecinos, amigos, que se sigan compartiendo estos devocionales. Amén. Gloria le damos al Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. Bendiciones para todos.